As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamine bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Tenemos campeón de Copa, el Fútbol Club Barcelona. No es el que tú querías, ¿no? Se podría decir, pero es algo que también nos enseña el fútbol, Javier, que no se puede tener todo en esta vida. Sí, hoy podcast rapidito y vamos a centrarnos en lo importante, analizar el funeral del Papa. Y ya el análisis de la Copa del Rey será algo... Porque lo importante aquí. ¿Es posible que estés maniobrando para que Hansi Flick sea elegido nuevo Papa, ¿no? O no sé qué te conviene más, ¿no? Si Hansi Flick o Lamine Yamal, ¿no? Que aproveche, porque son más años, yo creo, ¿no? Le veo más años a Lamine Yamal de carrera que a Hansi Flick, que también te digo, yo en cuanto vi el nuevo peinado de Lamine Yamal, no sé si estuviste al tanto, sí. Yo pensé, si este chico ya juega bien así, con ese pelo, ¿no? Lo va a superar todo. O sea, no hay kriptonita que pueda, ni su padre haciéndose una foto en otro estadio en la previa, ¿no? En el Pizjuán, en lugar de la cartuja, ni el pelo, ni esas cosas. Así que, no sé, Javier, me parece que no es la última copa que va a ganar Lamine Yamal. No parece que sea así. ¿Qué te pareció el partido que vino precedido de mucha polémica, un poco pesada incluso, sinceramente? No, si te soy franco, no entiendo demasiado para qué ponen micrófonos a los árbitros. No, más allá de todo lo demás, que por supuesto tiene parte de responsabilidad y de culpa en todo el sainete protagonizado del Real Madrid, ¿no? Con esa especie de farol y todo esto. Pero ya en la final en sí, hablando ya de fútbol, de lo importante, increíble el comienzo del Barça, que últimamente cuando juegan Barça y Madrid es como si fuera un examen sorpresa para el que el Madrid no está preparado nunca. Como cuando llegaban a clase y decían, a ver, todos los papeles y todos los libros en la cajonera, ¿no? Y te daba como un susto tremendo y decías, no estoy para nada preparado para este momento. Y te mirabas con pavor y confusión y conmoción con tus amigos, diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pues veía un poco, la primera media hora del partido, vi así a varios jugadores del Madrid, incluso un poco superados y abrumados sin saber demasiado bien qué hacer y cómo reaccionar. Y luego, de repente, las tornas cambiaron, ¿no? Sí, pero, bueno, por cierto, es muy buen nombre el de examen sorpresa, porque es un examen y es sorpresa. O sea, cumple con todo lo que promete. Pero es que en este caso, con algún matiz, pero era el tercer examen sorpresa, ¿no? Que había tenido el Madrid así, ¿no? Que ya de alguna manera podría haberse preparado algo más. Es verdad que, como comentas en esta ocasión, pues sí que el equipo reaccionó, ¿no? Y el banquillo también, Ancelotti, fue capaz de añadir un punto de agresividad, de amenazar más, de poner en aprietos a Pedri, ¿no? que creo que fue la clave del segundo tiempo. Y sobre todo, pues yo aquí quiero reivindicar a Arda Güler, ¿no? Arda Güler, que había contado poco este año, pero que contra presiones como la del Barça, igual que Modric, pues tener un centrocampista que se la queda, eso es la vida, ¿no? Eso es la vida. Puede perder algún balón, como perdió,
Claro. Pero cuando te da ese medio segundo de más, te aclara la salida, te da ese pase que rompe la línea del Barça, pues ahí se abría un horizonte de repente, ¿no? Para Mbappé, Bellingham y compañía, que también te digo que no terminó de aprovechar el Madrid, quizá, ¿no? Que quizá en ese tramo echó de menos un poco de más de contundencia. Es verdad que remontó el partido, pero que quizá tuvo más semi-ocasiones para jugadores de este nivel, incluya Vinicius, ¿no? En el pack, pues que quizá podría haber finiquitado en ese tramo la final. Pero fue un poco tortura psicológica para ti, Javier. Yo estaba sufriendo, un poco thriller, ¿no? Porque primero parecía que no, luego parecía que sí, y el Madrid se le escapó a la final donde nunca se le ha escapado últimamente, ¿no? Ya en ventaja, en los minutos finales, donde aquí hay que hablar de Courtois también, Javier. No sé si Courtois sigue siendo un portero muy bueno, pero es un portero que no hizo los milagros que tenía acostumbrado a hacer, ¿no? En las finales del Real Madrid. No sé cómo lo viste tú, sobre todo en los dos últimos goles. Sí, no suele fallar nunca. Courtois no solo no suele fallar, sino que responde con esos milagros. Y es cierto que falló en el segundo gol, sobre todo, y luego en el de Koundé es verdad que pudo haber hecho algo más. Pero es un buen gol, pero la que dices ha tardado un poquito en reaccionar, ¿no? O sea, la típica que la para Courtois y no parece ni ocasión, a lo mejor. Claro. ¿No? Tampoco, que no me parece un disparo absolutamente imparable. Y Courtois ha parado tiros así, y probablemente está ya todavía tocado, mermado de la anterior jugada, o con menos confianza, y no estuvo brillante en el partido, y ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Y en cuanto a lo de Güler que comentas, sí que hay que sí que cambió mucho la cara al Madrid. No sé si hace poco te acuerdas que te comenté que yo recordaba un partido de Isco que cuando él salía tranquilizaba al equipo, daba pausa, podía cometer errores, podía perder algún balón, pero le cambiaba el ritmo a su propio equipo, al partido, y transmitía confianza y seguridad a los compañeros. Y ayer Arda Güler me recordó por momentos a ese Isco, a ese jugador que la tiene un poco, que da pausa, que, pues como tú decías, que se puede confundir o puede perder algún balón un poco tontorrón, pero se le puede permitir, porque es mejor eso que lo que vimos en la primera parte, que eran todos como pollos sin cabeza, sin tener nada claro cómo salir el balón, cómo superar la presión del Barça, muy bien ejecutada. Y Arda Güler de repente cambia eso, ¿no? Salieron Modric y Güler, y es un poco también lo que comentaba en la crónica, columna, como llámalo como quieras, que hice, que también a veces somos muy justos con los entrenadores por los cambios que hacen o por los cambios que no hacen. Y es que los cambios a veces son un poco moneda al aire, porque Modric y Güler salen, juegan muy bien, cambian el ritmo del partido, la cara al equipo que va peor, y luego en cambio salen Brahim y Endrick y es un completo desastre, no se enteraron de nada, hicieron lo contrario a lo que el partido y el momento pedía, y al final incluso pues Brahim queda muy, muy señalado en la fotografía, en la foto del tercer gol de Koundé, porque para mí es un error flagrante suyo. Hay gente que le echa la culpa a Modric. Yo no creo. Creo que tiene espacio de sobra a Brahim, y sobre todo es que no puede que el pase sea ligeramente arriesgado, pues podría ser, pero tiene espacio de sobra, y sobre todo es no poner nada de oposición y dejarle vía libre a Koundé, que llevaba jugando todo el partido, que estaba fuera de sitio, y no te puede ganar así la partida cuando tú acabas de salir. Es que no. Y es de estar sin tensión y de estar sin la concentración necesaria y de estar sin haber entrado al partido. Sí, pierde la referencia en un momento dado y luego reacciona tarde o no reacciona directamente Brahim.
es verdad que fue un poco castigo. Yo pensé, ¿no? Un poco de que al Madrid le faltó un central, ¿no? En la ruleta de cambios, porque ya, claro, llegó a calentar Vallejo, que ya era demasiado, pero cuando se fundió Rüdiger, bueno, cuando se fundió por primera vez, luego se fundió de otra manera, luego se fundieron los plomos después, que ya hablaremos, ahí al entrar Endrick, pues Tchouaméni, que hizo un gran partido, sobre todo una gran segunda parte, pues se fue a la defensa y por ahí recuperó la inercia al Barça del partido un poco, ¿no? Pero vamos me alegro mucho, Enrique, me alegro mucho de que hagas este apunte porque es exactamente lo que va a mi columna de As, que saldrá publicada a la vez que este podcast, en el que hablo del momento antes del momento, que esta es una teoría que me gusta mucho de Shea Serrano, un periodista deportivo, que habla de cómo a veces hay instantes cruciales en un partido que quedan sepultados por un momento mayor que acontece justo después. Y a veces no se presta atención suficiente a ese momento antes del gran momento. Que el gran momento aquí habría sido el gol de Koundé, ¿no? Pero hay un instante antes crucial para entender el partido, que es exactamente el que tú has dicho, que es exactamente el momento en el que Rüdiger está ya tiesísimo, juega más tiempo del necesario tocado y dando una sensación de, para mí, debilidad defensiva, porque no hay nadie que pueda jugar en lugar de Rüdiger. ¿Por qué? Porque es lo que llevo anunciando aquí como el típico meme de Homer Simpson con la campana del fin está cerca, como un auténtico corneta del apocalipsis, porque no hay defensas, no hay centrales y se ha descuidado muchísimo eso. Entonces, se puso a calentar Vallejo, que es una cosa que no tiene ningún sentido porque nadie sabía que, o sea, nadie pensaba que fuera a jugar. Y al final es exactamente lo que dices, que entra Endrick, que es un chico de 18 años, un delantero, por Rüdiger, obliga a Tchouaméni a pasarse al central cuando estaba haciendo un partido espléndido, el mejor partido de la temporada probablemente para él, más allá del gol. Arda Güler se tiene que ir para atrás, entonces todo el equipo se descompensa, se desordena, porque no hay un relevo natural y normal a Rüdiger, como sí puede tener el Barça en forma de Araujo cuando salió después, ¿no? Pues es lo que para mí es un momento clave, como tú dices. Sí, o yo qué sé, Flick salió con Gerard Martín, que sufrió muchísimo en el segundo tiempo. Claro. Luego estaba preparado Héctor Ford también, no sé, en el banquillo del Madrid estaban los que salieron, porteros, y Álava, que entiendo que estaba lesionado, pero estaba allí. Claro, es que Álava por si acaso. es lo que pasa cuando tienes caes en el pensamiento mágico, ¿no? Álava a partir de noviembre ya será parte de la plantilla. Con Álava, después de haber tenido una lesión y media de rodilla crucial, no puedes contar con él. O sea, todo lo que te pueda ofrecer Álava este año, bienvenido es, si tiene momentos puntuales, si tiene alguna aparición, pero no puedes contar con él como si fuera un central que va a estar disponible para ti y a 100% desde noviembre, porque es caer en el pensamiento mágico y en el pensamiento de la piruleta, porque no es así, y como se ha demostrado, porque Álava ha jugado 3 partidos, 2 horribles, y luego ha caído lesionado 2 veces. Pues no puedes someter a esta presión a un jugador que sale de una lesión tan complicada como la que ha tenido. Sí, también te digo que, claro, hemos visto al Madrid no ganar finales, pero sí superar eliminatorias, terminando con Marcelo de central, Vallejo, el propio Vallejo, contra el City, Carvajal. Realmente Carvajal es buen defensa. Como es buen defensa, también puede jugar de central, ¿no? Porque es muy rápido. Pero claro, es que ya esto ha sido forzarlo a la rutina, ¿no? Sí, pero claro. Es lo que. Una cosa es que en un momento puntual, por una eliminatoria durísima, contra el mejor Manchester City de la década, te exija tanto que acabes con Militao tieso, que acabes con un jugador con sanción, que entonces te complica la nómina de defensas y tengas que acabar con una cosa de
ir al límite. Lo puedo comprender. Sé que una temporada de estas es muy dura y exigente, pero lo que no puedes es pretender que Rudiger se chupe 2 temporadas como está haciendo, cumpliendo con él echándose el equipo a la espalda, toda la defensa a la espalda, porque es el único que ha estado sano. Entonces es que y cargarte a Nacho y no traer a nadie, porque no, aunque se haya lesionado Joan, aunque se haya lesionado Militao, pues es que es para mí una irresponsabilidad, del mismo modo que es pensar que vas a sobrevivir con Lucas como único lateral derecho desde noviembre, pues es querer que pase esto. Mira, Lucas salió señaladísimo también en el minuto 55, saliendo refunfuñando. ¿Por qué? Porque es que Madrid es anticompetitivo con Lucas ahí de manera sistemática todo el año. No puedes, no te da. Y pues esto es lo que ocurre. Sí, lo de los cambios lo leía Relaño anoche y resumía esos 3 cambios de una manera muy simple, que era diciendo, salieron 3 futbolistas mejores de los que se fueron, ¿no? Sí. Entraron 3 mejores. Mbappé, que estuvo muy bien, el mejor que Rodrigo. Arda Güler, para mí, el mejor que Ceballos. Esto ya que quede ahí escrito para el futuro. Incluso me atrevo más. Yo diría que el Madrid perdió una final, pero ganó un futbolista, ¿no? Que es Arda Güler. Y Modric mejor que Lucas Vázquez, que además fue Valverde al lateral, donde debería replantearse quizá su carrera. O sea, ¿tú crees que hay algún lateral derecho mejor que Valverde? Ahora me dirás Koundé, ¿no? Koundé, quizá, tan reciente. Pero quiero decir, es que tiene unas condiciones para jugar de lateral y en un equipo que jugara con 3 centrales, ¿no? Imagínate. O sea, sobrado. Por supuesto que creo que hizo un partidazo Valverde y tiene un mérito tremendo como ayer está en todos lados, como lo concentrado que juega y lo sacrificado que es, pero me parece un poco trampa esto. Es como cuando Camavinga también hace alguna segunda parte buena de lateral izquierdo, que no es tanto de lateral, es cuando estás jugando a lo suicida, como el Madrid jugó ayer un poco por momentos a lo suicida. Pues sí, Valverde, porque es un lateral que tiene mucha, o sea, pues porque le viene bien jugar por la banda y porque pero que no me parece tan lateral sostenible en el tiempo. No, ¿crees? Yo es que le veo, porque en el 1 contra 1, por ejemplo, Camavinga sufre bastante, ¿no? Me recuerdo ahora, por ejemplo, el clásico de la temporada pasada, ¿no? Fue contra el Barça, que Lamine Yamal hizo daño. Se perfila fatal, sí. Y a Valverde no se le va a nadie, ¿eh? Y además cierra muy bien el segundo palo. No lo sé. No. ¿Qué condiciones tiene? Sí, que hablando del momento antes del momento, que no queden en el olvido 2 acciones defensivas que hace Koundé, ¿no? En la prórroga, distintas pero complementarias, para evitar 2 remates de Bellingham ahí cerrando desde el segundo palo, que a mí me parecen tan... Primero, que te decía que estaba con energía, es el momento que era, y que estaba muy concentrado en la final, ¿no? Como después se vio en la anticipación y el gol y demás. Y a Koundé siempre se ha achacado un poco precisamente cierto despiste, que a mí me encanta desde el Sevilla. La verdad es que lo vi jugar, me encantó. Pero como central, me acuerdo que más empezó de suplente, pero estuvo fenomenal lo que tú comentas. Y luego el que has mencionado de pasada, hizo un partido que pues no para de darnos la razón, es Dani Ceballos. Sí. Que eso te lo iba a decir. O sea, que yo, a estas alturas de la vida, el fútbol me da un poco igual, pero lo que me importa en el fútbol es tener razón. Tener razón, correcto. Como me conoces, Javier, es tener razón. Y el partido de Ceballos creo que define a un futbolista. Sí, o sea, exactamente. Que es un buen centrocampista, pero quizá no alcance la excelencia que se pide a un medio centro titular del Real Madrid.
y no sé con el futuro de Ceballos en el Madrid. Pues claro, es que hablamos de Ceballos, igual lo hablamos el otro día, que lleva una década jugando por ahí. Claro, no, es que también lo escribo, que 8 campañas después de su fichaje, seguimos hablando de Ceballos más como un proyecto que como una realidad. Y eso le define por completo de su, para mí, inmadurez y de su falta de consistencia, que es la que creo que luce en partidos así, se esperaba mucho de él. Es verdad que sale de una lesión y todo esto, pero define su carrera un partido así, ¿no? De eh, cuando le necesitas, por lo que sea, no está. Y luego, para que alcance un nivel homologable de centrocampista titular en el Real Madrid, necesita encadenar 28 partidos seguidos y tener una confianza por las nubes y un estado físico pletórico. Si no, no le da. Y ayer no creo que entendiera el partido, estuvo distraído, metido en tonterías, incluso cometiendo alguna, para mí, imprudencia. No, me pareció un partido, para mí, inadmisible de un centrocampista titular que está llamado, que está llamado este año a ser el jugador que supla la importancia de Kroos en la salida de balón del equipo, que no es un tema baladí. Mira, tengo aquí apuntado Lamine y Pedri, ¿no? A la media hora de partido. Lamine y Pedri me dan la razón, lo importante. O sea, son notas que tengo aquí. Luego tengo apuntado, por ejemplo, que a gusto me hubiese ido a dormir, ¿no? Esto tengo apuntado a las 12:22, porque si esto se escucha a lo mejor dentro de unos años, alguien escucha este podcast, habrá que decir que la final empezó a las 10 de la noche. O sea, creo que mi hijo fue la vez que más tarde se acostó de su vida, porque claro, como hubo prórroga y esas cosas, para él era como ver la final en el parking de una discoteca, ¿no? O algo así. Era, ya solo decía tonterías, eso que te sube el azúcar, ¿no? Y esas cosas. Sí. Que estás ya medio somnoliento, medio no. Se te cierran los ojos por momentos, de repente abres los ojos y han pasado 10 minutos. Sí, vamos. Yo creo que él no quería penaltis, tampoco ya, al final ya no quería que se acabara de alguna manera esto. Y habría que hablar también de si esto es suficiente para el Real Madrid. Porque he leído mucho análisis un poco incluso condescendiente, ¿no? Porque decir, bueno, el Madrid ha estado mejor que en los clásicos anteriores contra el Barça, tenía la final ganada, Bellingham jugó muy bien, pero quiero decir, no sé si este era el objetivo del Madrid que campeón de Europa, que añade a Kylian Mbappé, que es verdad que pierde piezas importantes, pero que se mide, no olvidemos, a un rival que está jugando con jugadores que, como he dicho antes, ¿no? Gerard Martín, con Pau Cubarsí, que es un chaval, con un portero que es Chesney, que por cierto se jugó la final sin porteros prácticamente, ¿no? Los dos equipos. Sí. Chesney, el rival no tiene a Lewandowski, por ejemplo. O sea, quiero decir que tal y como ha ido la temporada, se nos ha olvidado o hemos movido el foco de cómo estaba el asunto en julio o en agosto, ¿no? Entonces, no, claro, yo creo que hay dos cosas que hacen que sea un poco diferente en análisis. Uno es lo que has señalado de que pues que el Madrid compitió y estuvo mejor que otros clásicos y que tuvo la final ahí, y ahí un poco el error de Courtois, que nunca comete fallos, y la Liga y la Copa estuvo ahí. Y bueno, eso por un lado, un punto número uno. Y punto número dos es, también lo hemos hablado, que es la sensación de haber ganado un futbolista con Arda Güler, que de verdad que en una temporada un poco tristona del Madrid por todo esto, de repente eso se interpreta como un chispazo, algo de ligeramente esperanzador. Y
y no quiero que sepa que es un exagerado, pero es así. Ha sido un año muy de juego muy plano del Madrid, con muchas complicaciones pues también lo que se vio al final del partido, ¿no? Con todas estas movidas de que yo ni vi de Bellingham y Rudiger y expulsiones, y han expulsado con tontería han expulsado a Bellingham ya como 3 veces, a Vinicius 2, a Mbappé también. Está el Madrid un poco desquiciado y un poco fuera de sí por motivos endógenos y exógenos, si quieres. Pero mucho de autoprovocado y autosugestionado, y como estos jugadores que ponen muy nervioso de baloncesto, que eso no, o meten la canasta o le han hecho falta, ¿no? Pero el fallo, el error no se contempla, ¿no? La autocrítica no es o la meto o me han hecho algo. ¿No viste lo de Rudiger porque ya habías estampado la tele? ¿No? Lo habías lanzado sí. por la ventana del hotel, sí. como buena estrella de rock que eres, ¿no? O sea, no, es que me fui directísimo a escribir porque tenía el cierre y, claro, como había empezado tan tarde y con la prórroga y demás, íbamos ya aún de mal, digamos, de cráneo, y aparte también, claro, con todos los cambios que había habido, pues no se podía haber hecho algo por el camino ya medio entregable, porque no sabíamos qué iba a pasar con tanto bandazo de partido. Entonces salí disparado. Pero sí. No, que nuestros oyentes, si algo nos han pedido desde que terminó la final, es que, bueno, por un lado, nos han pedido muchos un daily por el Mundial de Clubes, que eso va a ser complicado. Luego que comentemos la Liga de Mascotas, que por fin se ha jugado, se ha disputado este fin de semana en Butarque, ya veremos, quizá dentro de un rato. Y que cómo vimos venir lo de Rudiger. ¿Recuerdas? Creo que hace un par de semanas comentamos esto de que Rudiger, entre que estaba medio lesionado, ¿no? Que eso provoca quizá un dolor, ¿no? Que tiene que sacar por algún lado. Que ya había pasado esa fase de llegar a un sitio nuevo y comportarte un poco, ¿no? Ocultar lo que eres en realidad para que te acepten, y que ya se está empezando a ver el Rudiger un poco más conflictivo que habíamos visto en anteriores clubes y en la selección alemana. Y yo personalmente he salido mucho entre semana. O sea, yo he salido mucho entre semana y he conocido a mucha gente de este tipo, ¿no? Es un tipo de persona que te encuentras, por lo que sea, un martes por la noche, horas intempestivas. Entonces eso me permitió ver que Rudiger no tenía una así reservada, ¿no? Una en el final de temporada, probablemente. Que cómo habrá sido que incluso él ha pedido perdón. He dicho que es inadmisible el comportamiento que tuvo. Pues si alguien no lo sabe, pues lanzó, ¿no? algo al árbitro que quizá está como los más grandes, como Michael Jordan, quizá estaba preparando su salto a las ligas menores del béisbol, ¿no? Que hizo un buen lanzamiento, luego lo tuvieron que parar entre 3 o 4 en el banquillo con el rostro desencajado que tiene Antonio. Y bueno, nos dejó la escenita de la noche. Como tú dices, un poco son síntomas de equipo un punto desquiciado al final, ¿no? Una cosa es rebelarte ante la derrota y otra cosa pues es lo que pasó pues un poco al final. También tiene síntomas de esto del el último Madrid de Mourinho, que pierde la Copa del Rey en el Bernabéu y expulsan a Mourinho y expulsan a Cristiano, creo, y cosas así en la final. El gol de Miranda, pues tiene un poco eso, cierta frustración, cierta impotencia, cierta pues ver donde no hay enemigos, ¿no? Y te acuerdas también hablando de lanzamientos a árbitros de objetos, ¿te acuerdas también del mítico momento que lanzó Arda Turán una bota a un... Sí, también fue muy loco, ¿eh? Con mala puntería, ¿no? Un poco, pero es un poco al que le tiró a George Bush, ¿fue? ¿El presidente de Estados Unidos? Sí. Tiró también con una zapatilla.
Y Norma Duval, a Jimmy, este que se había muerto hace poco, le tiró también un zapato en mitad de un estudio de radio, ¿te acuerdas? Mi amigo Emilio, una época tiraba también zapatillas entre confianza en algún pub por la noche, ya con la persiana bajada, tiraba zapatillas, no sé por qué. Ah, mira. Hay algo ahí, ¿eh? No sé, es un gesto, no lo sé, Javier. Me he imaginado al madridismo buscando consuelo, ¿no? Acercándote a cada mujer que veías, preguntándole, ¿te llamas Consuelo? ¿No? Buscando consuelo. Sí. Y pues pensando, un consuelo es un poco que al menos todo esto no ha ocurrido en una final de Champions, ¿no? Que podría haber pasado este año. Como también te venía avisando, pues al final dices, bueno, la Copa. Es increíble el Madrid que ha perdido más finales de Copa que ha ganado. Sí, ¿no? Sí. Lo de las finales de Copa es una... Te pone en tu sitio la final de Copa, estas derrotas del Madrid, que escuecen además, ¿eh? Uh-huh. Y tenía un titular que he usado en Furbo, en la viñeta de As, que era lo que la final esconde, ¿no? Un poco como lo que la verdad esconde, ¿no? Esa peli. No me digas. O sea, me las tienes que explicar de verdad. O sea, a ver, hay gente que lleva semanas diciéndome, vuelve a explicar a Javier el meme de Buyaco Saka, que creo que no han entendido. Que también nos dijeron que Manolo Lama, en tiempo de juego, en la cadena COPE, cuando llamó Buyaco a Bucayo, y dicen que quizás sea nuestra influencia. No sé, no me lo imagino a Manolo Lama escuchándonos. No sé tú, Javier. Pero lo que la final esconde es un MVP inesperado. Yo no me imagino a Manolo Lama en general. En general no me lo imagino. Sabes que su hijo está jugando en el Granada, me parece, ¿no? Manu Lama. Sí, fue canterano del Atlético de Madrid y llegó a debutar en Copa, ¿no? Con algún... Con el Cholo Simeone y tal. Sí, claro, en los últimos 20 años solo ha podido debutar con... Sí, claro. Con Simeone. Has hablado antes, has tocado el tema brevemente de los árbitros, ¿no? De esa rueda de prensa previa a la final que dieron los árbitros, un poco inexplicable, a mi modo de ver, ¿no? Increíble, me parece increíble. Y la sucesión de acontecimientos que hubo después. Pero luego el arbitraje, ¿no te pareció que se pitó con otro reglamento? O sea, como que hay un reglamento para la liga, ¿no? Para la rutina, que por ejemplo, en un Rayo Vallecano Leganés probablemente piten penalti en la de Rüdiger con Ferran Torres, en la de descuento de la final. Hemos visto penaltis así, por ejemplo, o el agarrón Ceballos Cubarsí, esas cosas, y que fue un arbitraje lo más de campo posible y muy poco intervencionista, ¿no? Hasta el no penalti de Asensio a Rafinha al final. Y esto me hace pensar, ¿por qué no se arbitra así? No, digamos un poco arbitraje Champions, ¿no? ¿Por qué no se arbitra así a diario, semanalmente, ¿no? Tendríamos la mitad de polémicas de las que solemos tener, Javier. No, está claro, pero que hace tiempo que no tiene nada de sentido de lo de los el asunto del arbitraje. Y aparte es que, claro, en vez de ir adoptando un papel más discreto por incluso, no sé, por no aguantar turras, o sea, se van exponiendo aún más y van poniéndose, o sea, que es una sensación como de una gestión de crisis totalmente contraria a lo que saldría en cualquier libro, ¿no? Y además se les ve que no tienen tablas para salir ahí a una rueda de prensa y se dejan llevar por el momento, chupando cámara y micrófono, ¿no? No, vamos, me parece. Pero sí, el arbitraje sí es que estuvo bien e incluso pues decidió todo de una manera razonable, y lo que tú dices, yo creo que favoreció el espectáculo y favoreció
el juego en sí, pero que no... Claro, lo favoreció, pero quiero decir, si el Barça no gana, los aficionados del Barça también podrían haber dicho, oye, esto que nos ha pitado aquí se viene pitando toda la temporada, ¿no? El problema es, yo imagino que los árbitros, además de quejarse en público de que si Real Madrid Televisión hace unos vídeos muy cutres o que la gente les insulta, imagino que internamente tendrán que pedir explicaciones o quejarse a quien ha retorcido el reglamento tanto que ya no se sabe nada, ¿no? A quien ha promovido este uso un poco demencial del videoarbitraje, tan intervencionista, o también a quien permitió pagos al vicepresidente de los árbitros 17 años, porque eso también influye, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, claro, luego hay otro punto también que es una idea fuerza que veo que está calando, que dice, no, este año, si no hubiera VAR, el Madrid tendría 7 puntos más, ¿no? Que eso también es discutible, porque claro, como acabamos de comprobar en esta final, el VAR se usa de una manera subjetiva e interpretable. Pero quiero decir que ese argumento tampoco es muy bueno si no eres del Madrid, porque desde que hay VAR, creo que se han completado 6 ligas en España, ¿no? Creo que se pone en funcionamiento en 2018, y el Madrid ha ganado la mitad. O sea, el 50%, que es un porcentaje mucho mayor, muy significativo, de las 10 anteriores y las 20 anteriores, que ganaron el 30%. O sea, un 20% menos. Incluso si perdiera esta liga en Madrid, sería esto muy, muy significativo, ¿no? O sea, es que, por favor, si quien esté usando ese argumento, que lo cambie, porque los oyentes de los últimos de la lista lo rebatirán fácilmente gracias a mis datos, Javier. Sí, estoy de acuerdo. No. Es que no va de quien gane, o sea, va de lo que convertimos el juego, el deporte, y se está viendo incluso la convivencia en el fútbol, porque esto está degenerando de una manera que, como dijo Erlaño también un poco, ¿no? De que cuando la pelota echa a rodar, ¿no? La pelota no se mancha, aquello de Maradona, pero poco a poco se va manchando también por el camino. Sí, pero es lo que también tú y yo creo que llevamos diciendo un tiempo. Creo que no, tampoco hay que ser una gran capacidad visionaria, pero que veníamos observando, quizá porque tú y yo también nos dedicamos mucho a los medios y estamos muy pendientes y todo esto, pero del creciente protagonismo que han ido adquiriendo, incluso cómo ha cambiado un poco la realización de los partidos, tantos primeros planos a los árbitros, tantos momentos tomando decisiones, tanto... Eso para mí es muy sintomático de un cambio de paradigma preocupante. Yo, ya sabes que soy bastante probar en cuanto a que me parece una idea con cierto sentido común, pero es que el sentido común es lo que no se está aplicando desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque como todo en esta vida, la gente pues tiende un poco a llevarlo a su cortijo y a querer salir favorecido de estas decisiones. Y entonces, en vez de hacer algo pro aficionados, no, lo que están haciendo es intentar tener y pelear cada uno para tener más protagonismo, para tener más impacto, para tener más beneficios, para tener más dinero, en vez de intentar mejorar el juego, porque es que no le cabe en la cabeza a nadie que se piense que las medidas que se han ido tomando favorecen de algún modo el espectáculo, no. Ya. Y bueno, y si van a salir a dar ruedas de prensa, a mí me interesaría, o sea, el contenido que me interesaría de los árbitros es que, por ejemplo, el tío que estaba en el bar en el Eldense Córdoba, por ejemplo, sí, el otro día, y ve como un jugador del Eldense le da un codazo a un jugador del Córdoba, que me explicara por qué no es roja eso, por qué no avisa, por qué no es roja. O sea, no entiendo, ese tipo de cosas, ¿no? Quizá en la NBA un tiempo hacían un informe postpartido, ¿no? Sí. Que no sé si complicó las cosas todavía más, ¿no? Pero que como que admitían errores que habían sucedido y demás. No lo sé, Javier. ¿Algo más de la final de Copa, me quieres decir? ¿O pasamos a lo verdaderamente también, importante? Pues, hablar creo que del buen momento del
del Barça y del mérito que para mí tiene Flick en cuanto a... Creo que no es ningún secreto que muy poca gente confiaba en que pudiera dar la vuelta a una situación muy complicada y está siendo el entrenador del año por muchas cosas, más allá de los posibles resultados que pueda tener y que está en, pues al menos es lo que aquí también hemos dicho muchas veces, que creo que Galder Reguera decía otro día en el AS, que lo mejor que le puede pasar a un equipo de fútbol es que tenga algo en juego a estas alturas de la temporada. Y eso aplica a muchos equipos en las medidas de sus posibilidades, pero en el caso del Barça creo que es una temporada perfecta porque ya solo por lo que, no perfecta, pero sí muy buena porque está en la semifinal de Champions, ha ganado la Copa, ha ganado la Supercopa y está a punto de poder ganar la Liga, ¿no? Luego puede haber cambios, pero que al menos está ahí cuando tiene que estar. Y creo que el Barça ayer hace un partido bastante serio con sus cambios, con sus bajadas de tensión, con sus cosas, pero que es que, por ejemplo, se nos olvida que a veces somos muy con algunos jugadores, ¿no? Pero luego se nos olvida que Íñigo Martínez, por ejemplo, Íñigo Martínez cumple este año creo que 34 años, ¿no? O algo así. O sea, no es un chico joven y se está cascando una temporada increíble. Y luego, en cuanto alguien no está un poco de nivel, se saca la edad, ¿no? Pero cuando juega muy bien no se dice nada. Yo creo que Íñigo está jugando fenomenal. También tenía apuntado aquí Xavi Hernández, tener razón, ¿no? También, pero quizá pasamos página, porque Javier, ¿qué son el Barça y el Madrid sino los teloneros de la Liga de Mascotas? O sea, ¿qué son Lamine Yamal, Pedri, Bellingham, Mbappé, sino los teloneros de nuestros amigos Morcilletti, Palmerín, Oso Cacho, Pepe Zorrillo? O sea, no ha faltado, bueno, sí que han faltado, ¿eh? Estaba de Dolphin, como hablamos, Javier, la mascota de los Miami Dolphins, que ahora hablaremos de su desempeño. Esto es como cuando al Festival de Cine de San Sebastián traen a Scorsese, ¿no? O algo así, como traen siempre a una gran estrella, a un gran nombre. Sí, ya, pues pero, esto es igual, ¿no? En la teoría sí, pero en la práctica ha sido más como cuando Santiago Segura contrata para Torrente 4 o 5 a una estrella de Hollywood, venía menos, ¿no? Quizá. Alec Baldwin, por ejemplo, sí. Sí, no me salía el nombre, Javier. Pero ha habido ausencias destacadas porque ya es mala suerte. Por ejemplo, no ha ido Groguet, la mascota del Villarreal, ni la del Español, supongo, ni la del Barça, que es nueva, Cat, ¿no? Porque tenían compromisos de sus equipos. Se ha jugado el Villarreal Español aplazado en su día y tenía la final de Copa, entonces ha habido ausencias, que esto es un poco como que te pongan una boda el día de la final del Mundial, como, ¿no? Que a ti te pasan mucho esas cosas, Javier. Y que bueno, pues mala suerte. He visto... Bueno, la del Español, sí. Claro, la del Español, era la de la movida tremenda de, ¿no? Ah, sí. Claro, la de Hugo Mayo, ¿no? La de Hugo Mayo, sí. Sí, pero bueno, no entremos en ese tema. Pero me he visto esto entero. O sea, ha estado mejor que el año pasado. O sea, he gastado mi último día de vacaciones, que tenía vacaciones esta semana, en ver esto. Menos mal que tengo hijos que me apoyan un poco, que no he parecido tan demente, porque pues lo estaba viendo con mis hijos y estas cosas. 3 horas en Butarque. Ha habido nivel. Por ejemplo, Dimonió, la mascota del Mallorca. O sea, mucha calidad, un poco chupón, uno contra uno. Creo que es el típico que si le hace una entrevista dirá ya no hay mascotas jugando a fútbol por las calles, ¿no? O sea, ya no esas cosas, ¿no? Que dicen los futbolistas, porque ha habido nuevas pruebas. O sea, el año pasado era como más pruebas atléticas. Este año no ha habido lanzamiento de pepino, por ejemplo. Ha empezado con partiditos. Había semifinales y finales que jugaban equipos de 4 o 5 mascotas, unos con otros, ¿no? Y ahí también he apuntado notas, como si fuera un partido de verdad.
muy contundente, Babazorro, que ha empezado muy fuerte y luego se ha derrumbado en otras pruebas. Ha marcado Churdin, el primer gol, la mascota de la Real Sociedad, muy oportunista, Churdin. Que el equipo, por ejemplo, era Dimonió, Palmerín, Oso Cacho, Churdin y Indy. Mucha calidad ahí, había mucha calidad. En el otro partido había una sociedad muy buena entre Super Pepino y Pepe Zorrillo, que Pepe Zorrillo, que era muy astuto, ha habido un momento, me ha dado la impresión de que se ha quitado parte del traje que le molestaba, o sea, de la parte inferior del traje, o sea, le daba igual la inocencia de los niños, quería competir, Pepe Zorrillo. Dolphin, hablemos de Dolphin. Dolphin yo creo que no había chutado un balón en su vida, o sea, a mí me parece que el típico amigo de tu primo, ¿no? que trae tu primo un día a jugar ahí al campito donde suele jugar, ¿no? Y te dice, uno de tu primo que ha venido de intercambio, sí, ¿no? Y que dice, este es muy bueno, no sé qué, y luego resulta que es un flipado, porque ha empezado flipadísimo Dolphin cuando los presentaban, y luego nada de nada. Detallitos de calidad de Coqui, la mascota del Córdoba. Morcilletti, que es zurdo Morcilletti, creo que era la única mascota zurda. Luego, la Sisa del Girona, presión alta. Se nota que ahí en Girona tácticamente está muy bien trabajado. Y en la final se ha decidido por un error en la salida de Como Yo, que es la mascota de la Liga Genuine, que es como un campo de fútbol, así cuadrado, era muy grande y la ponían de medio de portero mosca porque ocupaba mucha portería. Pero ha tenido un error en la salida y Dimonió, el más listo de la clase, ha decidido la final. Javier, ¿qué te parece? Esta ha sido la primera prueba. Luego ha habido una carrera de relevos en la que había que transportar una rueda de tractor. O sea, un poco rollo CrossFit. Sí, pero bueno, era por equipos, no ha sido relevos. Quiero decir, eran 3 mascotas, cada uno con una rueda gigante, que esto era, yo me acuerdo al colegio que iba, a la guardería que iba de preescolar, que había ruedas ahí para que... ¿Esto todavía es legal en los colegios y eso? ¿Que haya ruedas? ¿Tú eso lo tenías en tu colegio? Pero... salían caracoles en las ruedas. Pero a modo de columpio, como dices. No. De columpio también lo he visto por ahí. Pero había como ruedas por el patio y hacíamos carreras con ruedas. O sea, ruedas ya usadas. Y te sentabas en la rueda. O sea, era como un poco Montessori, ¿no? Creo que es muy de Castellón eso. Sí. Claro, como es plana, ¿no? Como es plana, podemos rodarla. Pues resulta que ha habido un poco, para mí, ha fallado el VAR. Ya sabes que yo soy un gran defensor del VAR. y aquí han ganado el equipo formado por Super Pepino, Babazorro y Churdin, pero yo creo que han hecho un poco de trampa, porque tenían que ir las tres mascotas girando la rueda y en gran parte del recorrido aquí iba Super Pepino a tope con la rueda y las otras 2 ahí al lado, como que yo creo que ahí pues ha hecho un poco de trampa, la verdad. Super Pepino. Pero bueno, luego ha habido carrera al sprint, donde me ha decepcionado Oso Cacho, porque siendo el hermano de Fermín Cacho, ¿no? Javier, pues yo esperaba que corriera más. Creo que ha ganado aquí el primer sprint lo ha ganado el mapache Indy del Atlético de Madrid, que es muy competitivo. Para mí tiene poco carisma, pero es muy competitivo. Y el segundo... Vaya palo la caída al mapache Indy de repente. Sí, no sé, es que siempre es el más votado por el público. Yo creo que, claro, porque como es la masa social mayor de los equipos que llevan mascotas allí, es el Atlético de Madrid con mucha diferencia, pues no sé. Pero bueno, con máximo respeto al mapache Indy. O sea, aquí de repente no irás a Simeone a decir que no tiene el presupuesto. No. Aquí son. El año pasado ganó Indy, de hecho. Luego te diré quién ha ganado este año.
En la otra carrera, el sprint, ha ganado con mucha autoridad Super Pepino. ¿No ha ganado Super Pepino, tal vez? No, hombre, no hagas spoilers. Ya veremos quién gana. Porque luego había una prueba que esta te hubiese gustado, Javier, que era como aquello que un tiempo hacía en el Canal Plus, que salía la mascota de la liga, que se llamaba Goli, me parece. Goli, sí, lo de colocarla en la escuadra. Claro. O sea, marcar el penalti por la escuadra valía 10 puntos. Por el centro de la portería justo había un agujero que era 5 y en los laterales, parte inferior, 1 punto. ¿Vale? Aquí lo más reseñable es que Dolphin, de cada mascota, tiraba 2 penaltis, tenía 2 oportunidades. Sí. Y Dolphin ha lanzado los 2 por encima del larguero, como si tirara palos, ¿no? Después de un touchdown o buscara un field goal, ¿no? Dolphin, malísimo. El único que lo ha metido por la escuadra ha sido Dimonio, a destacar los 5 puntos de Pío Pío también. Y luego la penúltima prueba, Javier, ya acabo, también venía inducida por un patrocinador y estos sí que eran relevos de bolsas de pipas gigantes. Esto ha sido fantástico. O sea, tenían que transportar una bolsa de pipas gigante. Gigante la bolsa, no la pipa. La pipa no la hemos visto, ¿no? Y se la daban a otra mascota y hacían como un circuito, ¿no? Ha habido aquí una sospechosa lesión de Pepe Zorrillo. O sea, Pepe Zorrillo no ha podido competir, que luego ha aparecido en la última prueba. No sé qué ha pasado ahí. Y bueno, esto nada. Y la última prueba, que me ha gustado mucho, ha contado con la colaboración de Roberto Jiménez, que creo que era el portero que es embajador de la liga, que la prueba se llama Touchdown, en un claro guiño a Dolphin, ¿no? Y a los Miami Dolphins. Y Roberto, habían 2 equipos, ¿vale? O sea, ha habido 2 tandas. Roberto Jiménez lanzaba la pelota, el balón de fútbol americano, y las mascotas tenían que ir corriendo a cogerlo, ¿no? Y quien cogía el balón ganaba. Había 2 tandas. ¿Estás ahí o te has ido, Javier? Como mis hijos que me han dejado solo viéndolo al final. En la primera, Dolphin no solo no ha cogido el balón, sino que ha decapitado a Amund, a la mascota del Valencia, Javier. Ha habido ahí un encontronazo y ha salido volando la cabeza de Amund, que rápidamente se la han puesto y no ha pasado nada. Javier, esta ha sido la última prueba. El último balón lo ha cogido Super Pepino. Como bien dices tú, ha ganado Super Pepino en su casa, estaba en Leganés, ha sido el campeón de esta segunda liga de mascotas. Ojo, no suele pasar eso. Aquí lo hemos hablado, ¿no? La maldición del anfitrión. Tenía mucha presión, Super Pepino, pero ha estado muy bien. O sea, en el sprint ha cambiado su mañana. O sea, el sprint ha ganado con tanta autoridad que luego también ha estado muy rápido para coger el balón. Pero esto es como un poco también como Fórmula 1, ¿no? También entiendo que hay un poco de trabajo de ingeniería ahí, ¿no? Y de aerodinamismo, ¿no? En cuanto a la forma de las mascotas. Te voy a decir que, pues, Pepino es como más aerodinámico que el oso cacho, por ejemplo, ¿no? Para un sprint o para moverse con más fluidez, ¿no? En relevos y cosas así. Y yo he visto en los golpeos, que tenían bastante ventaja las mascotas que tenían los pies con botas de fútbol libres, ¿no? Que no llevaban cosas de fieltro, o sea, que digamos que el disfraz de mascota no tapaba los pies, pero también es un factor muy importante la visibilidad, porque había mascotas, que esto es lo difícil de ser mascota. Sabemos que lo bueno de ser mascotas es que no pagas impuestos, ¿no? O sea, puedes hacer bizums igual, o sea, tienes básicamente todo lo bueno de los humanos, excepto lo de no tienes responsabilidades legales, ¿no? También, esas cosas, pero luego la visibilidad contaba mucho en los partidos. Se notaba algunos que iban sujetando también la cabeza con la mano,
O sea, que eso es complicado. A veces es complicado ser mascota, y yo creo que las nuevas mascotas que aparezcan en la liga, que aquí hago un llamamiento a mi equipo, al Club Deportivo Castellón, teniendo un dueño que viene de la NBA, pues que haga una mascota para mis chiquillos, ¿no? Que sepan, para que se frustren con algo más, ¿no? Hoy les daba igual quién ganara, pues así no sé, pues podemos frustrar cuando nuestra mascota no dé la talla, pero que se tendrá ya más en cuenta este tipo de eventos a la hora de diseñar la mascota, ¿no, Javier? Sí, sí, empezarán a meter ya ahí, se picarán unos y otros, empezarán a hacer mascotas que rozan ya lo humano en vez de lo... Claro. El viejo truco de yo qué sé, o de los equipos de veteranos, ¿no? Te metes a uno para que haga el campeonato de mascotas, ¿no? O uno que esté en forma todavía, pues lo metes ahí, lo aprovechas. Pero vamos, digo que ha ganado Super Pepino, ha quedado segundo Indy y tercero Churdin. Sí que ha sido Churdin muy simpático, muy bien, está muy bien Churdin, muy a favor. Y lo mejor es que Dolphin, que venía flipadísimo, no sé si ha sido el último o el penúltimo, o sea, ha sido lamentable Dolphin que se vaya a la NFL ahí a hacer el bobo un poco. Con el máximo respeto a Dolphin, con el máximo respeto. Te calentaste. Dos apuntes que no hemos comentado. Uno es, no sé si notaste durante la final que no paraban de resbalarse algunos jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué siguen regando el campo? ¿Por qué te haces daño, Javier? ¿Por qué te haces daño, Javier? Si ya habíamos pasado página. Regando tanto? O sea, no pasa página, Javier, pasa página. En el descanso veías, se habían resbalado y venga aspersores. Vamos a relajarnos un poco con lo de tener el césped tan mojado. Y luego, que no hemos comentado, hablando de Churdin, me he acordado de la salida de Imanol de la Real Sociedad, que la han anunciado esta semana. Pero no han puesto a Churdin de entrenador, ¿eh? Han puesto a Sergio Francisco. No la han puesto a Churdin como a Gianluca Vialli, ¿no? De jugador, entrenador, mascota. Sí, pero bueno, línea continuista, ¿no? De proyecto, entrenador de filial. Sí, no sé, ya por alguna rueda de prensa, ¿no? Que dio al final un poco, quizás se podía intuir, aunque ha sido una decisión sorprendente. También, porque era uno de los banquillos más estables, ¿no? Uno de los proyectos más estables de la liga. Así que, no sé, Javier, a mí lo que me importa es tener razón. Entonces, de momento, no me voy a mojar mucho con este cambio. Es verdad que este año la Real ha estado un poquito por debajo de lo esperado, pero que también es verdad que el listón estaba muy alto. Y que aparte se nos olvida que les han quitado en cuestión de 3 años a Isaac y a Mikel Merino, que están demostrando en la Premier que son jugadores absolutamente élite. Y luego Bryce ha estado lesionado también bastante tiempo y bueno, y es que claro, no paran de subir jugadores. Piezas importantes venían de la Eurocopa, ¿no? Que quizá no estaban tan acostumbrados a tanto tute, ¿no? Además jugando competición europea. Pero bueno, a ver con curiosidad, ¿no? Para ver cómo evoluciona el asunto. Pues Enrique, me lo he pasado muy bien charlando contigo de una derrota del Madrid. Fíjate lo bien que me haces y lo agradable que siempre conversar contigo de fútbol y de mascotas y de lo que surja. Una copa más, una final de copa más, hemos estado juntos tú y yo, Enrique. Vamos tachando competiciones que vamos cumpliendo, ¿eh? Sí, imagino que tendrías una sensación extraña, ¿no? Porque, quiero decir, el Madrid jugando a este nivel en una final, lo normal es que la gane, ¿no? Yo no recuerdo. Tendría que volver a ver aquellas finales contra el Zaragoza y el Depor, pero yo tengo la sensación de que el Madrid jugando así gana la final. No sé yo, es que para mí la primera media hora es esperpéntica del Madrid, ¿eh? De jugador, ya, pero llegas, equipo muy superado. Llegas 1-0, remontas el partido, ¿no? Sobre todo ese punto de decir, bueno, le da la vuelta. Esto sin precedentes para mí. Mira, pero por ejemplo, el gol de Tchouaméni, yo lo comenté, me pareció que llegó demasiado temprano. Que no había jugado, no estaba tan
tan... El juego del Madrid no estaba tan asentado todavía, porque había sido como un poco a lo suicida el Madrid, había ido apostando muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que no le dio para aguantar hasta el final, que se barruntaba ese error que luego cambió un poco el signo del partido. Y no hemos hablado del partido que se cascó Rodrigo Goes, tremendo. Uf, sí. Para que Ancelotti le cambiara el descanso, que es ir contra una de sus máximas y de sus reglas no escritas, cómo lo tuvo que ver, y más creo que yo lo estuve viendo en Movistar y Álvaro Benito lo dijo 3 veces con razón, que le había impactado lo mal que había competido la final Rodrigo, fuera del partido totalmente, con mal lenguaje corporal, desconcentrado, flojo. Sí, no, fatigado. Y además moviéndose por una zona que en teoría debía ser el flanco débil del Barça, ¿no? En la defensa, pero como bien sabes, Javier, esto va a tener razón, y como a mí Rodrigo me gusta bastante, me gusta mucho, obviaremos esta final y estas semanas que lleva, porque es que normalmente hay síntomas que se reproducen. O sea, lo extraño quizás sea lo de Rafinha, que venía jugando muy bien y que la final pasó un poco de puntillas, ¿no? Por lo menos en contraste con Lamine Yamal. Ferran, que venía bien jugando, hizo buena final. Suele ser así. Brahim, que tú ya venías diciendo que lleva unas semanas a un bajo nivel, pues sale y no da la talla, ¿no? Suele ocurrir así, ¿no, Javier? Pero bueno, no volvamos a la final. Pasa página, que ahora te queda celebrar la Liga del Barça y el más que probable triplete. Ahí se abre frente a ti un futuro maravilloso, y aquí estaremos para comentarlo. Te mando un abrazo enorme a ti y a los oyentes, Enrique. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.